Hola, buen día. Nosotros somos el equipo número 4. A nosotros nos tocó lo que es el tema el arte carolingio y yo les voy a explicar un poco de lo que es ese arte. Después de la etapa del llamado arte bárbaro surgió un proceso cultural realmente importante en el occidente, lo que fue el llamado Renacimiento carolingio. Esto fue un intento deliberado de reclamar la herencia romana y se trató más que nada de la renovación del antiguo imperio romano del occidente con un doble propósito que siempre fue extender la fe cristiana y difundir al máximo la cultura. Este renacimiento estuvo directamente proporcionado por el emperador Carlos Magno, que potenció la cultura con el fin más que nada de reafirmar su poder político, que estaba muy débil al frente de los grandes señores del imperio. Este arte es considerado el renacimiento del arte en Europa occidental. Por esto fue una gran importancia para la humanidad como parte fundamental de los avances artísticos, de la arquitectura y de la pintura. De ahí se desprendió otros estilos artísticos que estuvieron pues presentes en la cultura mundial. Las principales características fueron del Imperio Carolingio fueron las siguientes, que su territorio se extendía por gran parte de Europa occidental, pero su núcleo se encontraba en la actual Francia. Su máxima autoridad era el emperador, por supuesto. El jefe era el jefe político de la cristianidad, que era coronado por el Papa, que era su jefe espiritual. Su forma de gobierno era monarquía centralizada y el idioma predominante era el fráncico, y aunque también se hablaban lo que era lo galo-italiano, el sajón y otras lenguas germanas. La capital era Aquisgrán y la actual Aachen, ubicada en el oeste de la actual Alemania, cerca de la frontera con Bélgica y otros Países Bajos, y estaba dividido todo esto en ducados, condados y marcas, y a cargo de lo que eran los duques, condes, marqueses y respectivamente. Y más que nada, lo importante es que su religión era centrado en el cristianismo. Se caracterizaban por ser destacables dentro de la orfebrería, con una gran influencia del arte bizantino. Alguna de sus obras destacables dentro de la escultura fue la estatua ecuestre de Carlomagno del siglo XVI, elaborada en bronce que representaba bien a Carlomagno, bien a su nieto Carlos el Calvo. Actualmente se encuentra en el Museo del Louvre. En la orfebrería se destacaban el altar de San Ambrosio de Milán del 824 al 859, plancha de metal con oro puro y recuadros de esmalte y pedrería, actualmente en la Basílica de San Ambrosio, Milán, Italia. El relicario de la Sainte Foy del siglo XX, figura únicamente hecha de oro. La cubierta de Evangelios de Lindau del 750 al 800 después de Cristo, decorada en oro, plata y esmalte. A partir de esta fue una gran revelación en el arte vinculado a la fe. Por último está la corona de Lamborghini del siglo XIX, también conocida como la corona ferrea, hecha de 26 rosas de oro, 22 gemas y 24 joyas. Ahora bien, dentro de la Euraria se destacaron el Codex de Aureus de Lourdes del 778 al 820, un recuadro evangelista hecha de oro, perla y joyas divididas en 5 placas de marfil, y el Sacramento de Drogo del 801 al 855, un manuscrito ilustrado en pergamino que contiene los textos de sacramentos. Otro aspecto a destacar fue la escritura del arte carolingio. Se desarrolló durante el siglo IX al XIII, caracterizables por ser clara y legible. Estos se inspiraron en la escritura
inicial y se utilizaban en códices y varios textos religiosos. La escultura carolingia no se llegó a desarrollar mucho, por ello sus ejemplos son escasos. Muchas veces se reduce en capiteles clásicos que su material es de piedra en vez de mármol. Algo a lo que recurrían los escultores en esa época era la imitación de relieves que anteriormente habían hecho los romanos. La principal función de la escultura carolingia es ornamental, aunque la obra de El Ecuestre de Carlos Magno tenía un significado político, o más bien de propaganda política. Se dice que esta escultura se desarrolló cuando el imperio carolingio estaba en plenitud. Las características del ecuestre de Carlos Magno es de que se representaba sobre un caballo, que significa la autoridad, y que tenía una superioridad. En la mano derecha se supone que lleva una espada, aunque muchos dicen que es una cruz, que significa el cristianismo. En la izquierda llevaba un orbe imperial, que este objeto es una representación de la tierra. Tuvo como intención retratista y surrealista, siguieron modelos romanos y pues significaba un poder militar. Aparece de perfil por su dignidad y evocaba a Carlos Magno, sucesor de emperadores, y el nuevo Constantino. Se dice que Lombardía fue el foco más importante de la escultura carolingia, pues ahí emigraban ciertos artistas provenientes de Bizancio. La arquitectura carolingia se lleva a cabo desde el año 8 al año 9 y es la denominación historiográfica de toda aquella arquitectura que es realizada por los francos. Los francos fueron un pueblo bárbaro que se asentó después de la caída del Imperio Romano, y después de la caída del Imperio Romano el arte sufrió cambios demasiado drásticos, y lo podemos notar en el arte carolingio y la arquitectura también. La arquitectura carolingia la podemos notar en la Capilla de Palatina, que es Patrimonio de la Humanidad por parte de la UNESCO, ya que es una de sus grandes obras, y podemos ver cómo buscaron la manera de tener su sello personal. Los carolingios se basaron mucho en algunas arquitecturas anteriores que hemos visto durante la unidad, y puedo decir que la arquitectura carolingia puede ser una construcción de arquitecturas anteriores, pero teniendo su sello personal. La pintura. La pintura carolingia nace ante la llegada del emperador Carlos Magno. Ante su llegada, el emperador quiere conseguir un poder político sumamente importante. ¿Cómo es que lo logra? A base de las bellas artes. En el arte carolingio, el tema principal eran los profanos y los sacros, ya que en esa época el principal tema importante era el cristianismo. Entonces Carlos Magno opta por juntar lo que es el arte romano con el cristianismo, haciendo pinturas con el tema de la religión, tomando a los profanos y a los sacros. Carlos Magno opta por crear diferentes tipos de escuelas donde se puede ver diferentes tipos de pinturas. Este tipo de pinturas únicamente se podían ver en los templos y en las iglesias, ya que como principal tema del cristianismo ocupaban temas más religiosos, y es donde más se ponían las pinturas. Como principal material de la elaboración de las pinturas ocupaba más lo que era la plata y el oro, ya que era un material sumamente abundante. Las pinturas eran sumamente bellas e importantes, ya que como agarraban temas de la iglesia, el material era sumamente brilloso y hacía que las pinturas resaltaban aún más. Pero no únicamente usaban pinturas, sino también hacían pequeños decorados en libros importantes. Con el paso del tiempo, Carlos Magno se fue conocido él y su arte, haciendo como una de las artes más importantes en su época. Y eso sería todo. Gracias.